Bueno, queridos oyentes, regresamos de la pausa musical, siendo las 7:18 de la mañana. Ya nos acompaña vía telefónica el senador Iván Marulanda. Senador, muy buenos días. Lo saluda Sebastián Alzate. ¿Cómo se encuentra usted en este día? Sebastián, buenos días. Es un gusto saludarte y es un gusto estar en tu emisora comunitaria, con tu audiencia y con todos tus colaboradores. Estoy a tus órdenes. Gracias por la invitación. Qué bueno poder contar con su intervención hoy, senador. Lo saluda Juan Felipe Londoño. Y la primera pregunta que le queremos realizar desde nuestro noticiero es si nos puede contar un poco sobre su proyecto de regular la cocaína en Colombia. ¿De qué trata? ¿Qué expectativas usted tiene a través de este proyecto? Sí, Juan Felipe, en este momento la situación que tenemos hace ya más de 40 años es que en el marco de unos tratados internacionales suscritos bajo la convocatoria de Naciones Unidas, se criminalizó en la comunidad internacional, se criminalizó el consumo, la producción, la distribución de sustancias psicoactivas. Y en el marco de esa legislación, pues lo que hemos vivido, sobre todo países como Colombia, que somos productores de este tipo de productos, ha sido pues una violencia tremenda, una violencia terrible, precisamente por el marco pues de criminalización y de penalización en el que al que están sujetas estos productos, estas sustancias psicoactivas. Y entonces lo que estamos diciendo es hay que ya intentar otro tipo de políticas que se vienen abriendo paso en el mundo, por ejemplo con el cannabis, con la marihuana, y que abren otro tipo de expectativas y otro tipo de posibilidades. ¿Cuál es entonces la propuesta del proyecto de ley que regula la producción de hoja de coca y de sus derivados? La propuesta consiste en que el Estado colombiano compre a precios de mercado toda la cosecha de hoja de coca que se produce en Colombia. Son aproximadamente 176.000 hectáreas de hoja de coca al día de hoy. Cerca de 200.000 campesinos vinculados a esa producción. Y entonces, lo que dice el proyecto de ley es esas áreas que están en mapas y están georreferenciadas por Naciones Unidas en unos estudios de mapeo que hicieron en el año 2019. Esas áreas, en vez de estar siendo perseguidas por la autoridad y esos campesinos perseguidos por la autoridad, el Estado, al contrario, lo que va a hacer es comprarles su producto, comprarle la hoja de coca. Luego de esa hoja de coca, el Estado le da varias destinaciones. Una, hay unas industrias artesanales, industrias ancestrales, básicamente de comunidades indígenas, que producen alimentos y producen bebidas y producen cosméticos y productos de uso medicinal con la hoja de coca. Usted sabe, la hoja de coca para las comunidades indígenas pues es una planta milenaria y ellos han desarrollado una serie de actividades y de producciones alrededor de esa hoja de coca. Esos productos no tienen limitación sanitaria, no tienen ningún problema. Pero entonces no se han podido desarrollar cabalmente, precisamente por lo que la hoja de coca es perseguida para ser destruida y es perseguida porque con ella se producen bienes productos legales. Entonces, por un lado, se aprovisionaría o se abastecería
esas industrias artesanales. Por otro lado, el Estado produciría cocaína pura de alta calidad y refinamiento para atender a los consumidores colombianos. Colombia tiene aproximadamente unos 260.000 personas que consumen cocaína y eso es legal, de acuerdo con la Constitución y de acuerdo con la doctrina de la Corte Constitucional. En Colombia es permitida la dosis mínima. Una persona en derecho, en el uso de sus libertades personales, individuales, puede optar por consumir cocaína y nadie se lo puede prohibir. Entonces, pero esas personas no tienen quien les venda una cocaína de alta calidad y bajo la seguridad de que no está vinculada esa compra a un delito. Entonces, esos consumidores están sometidos, por un lado, al riesgo de estar vinculados a redes delincuenciales y por otro lado no tienen ningún seguimiento médico, cuando es un consumo que de todas maneras tiene un riesgo. Un porcentaje muy bajo de esos consumidores son dependientes, son personas que han generado adicciones o que han desarrollado adicciones y que tienen lo que se llaman consumos problemáticos. Muy poco porcentaje, pero no tienen esas personas que tienen esos problemas de adicción, no tienen ningún seguimiento médico ni ninguna ayuda oficial en el sistema de salud porque otras cosas no están identificados porque se proveen de un mercado que es clandestino, y un mercado que es ilegal. Entonces, esas personas, muy pocas, tendrían un seguimiento médico y de todas maneras se atenderían sus necesidades de acuerdo con el seguimiento que haga el sistema de salud pública a través de médicos, de psicólogos, etc. El resto, que son la gran mayoría, que no son dependientes, que no tienen consumos problemáticos, sino que tienen lo que se llama consumos recreativos, que es más del 90% de los consumidores, recibirían también una atención médica a través de un examen médico. Los médicos están autorizados para que esas personas, recetarles a esas personas o autorizarles a esas personas que el propio Estado les suministre la dosis personal de alta calidad para que atienda su necesidad de consumo. El resto de la hoja de coca que sobra después de atender los mercados artesanales de productos alimenticios, etcétera, y luego de producir cocaína para los consumidores colombianos, que repito son unos 260.000 de acuerdo con el DANE, lo que sobre, la hoja de coca que sobre, se destruiría bajo protocolos del Estado colombiano, bajo la supervisión de la comunidad internacional. En síntesis, ese es el proyecto, comprar la hoja de coca y por parte del Estado y procesarla en forma de cocaína para los consumidores que legalmente la pueden consumir. Se les va a suministrar bajo la red de salud pública y luego el resto se va a destruir, esa hoja de coca, y sale pues del mercado, digamos, criminal y del mercado de procesamiento y de narcotráfico, propiamente dicho. Es el fenómeno que está, digamos, azotando a la sociedad colombiana. Ese es el proyecto. Senador, lo saluda, sí. Lo saluda Marcela Carvajal. Me parece súper interesante lo que nos acaba de contar del proyecto. Me parece pues que es algo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar en el Congreso, y por eso me surge la duda y que me gustaría que nos contara y a todos nuestros oyentes cómo el Congreso de la República ha recibido este proyecto de ley. Sí, perdón, ¿cómo te llamas? Marcela Carvajal. Marcela, un gusto, Marcela, en oírte. Bueno, el proyecto lo presentamos hace pocos días, la semana pasada. Yo estoy sorprendido, Marcela, porque
ha tenido un recibo bastante interesante. Normalmente cuando se habla de estas cosas, vienen unas reacciones, unas respuestas, digámoslo así, histéricas, de fanáticos, de personas que piensan que con este tipo de visiones y este tipo de planteamiento lo que se está haciendo es exponiendo a la sociedad a que se vuelva drogadicta, ese tipo de interpretaciones absurdas. No, esta vez no. Los congresistas lo han recibido con respeto, con mucho interés de estudiarlo y de debatirlo. Y claro que falta todavía que empiece el debate en sí mismo, que se presenten las ponencias y que se ponga sobre la discusión este proyecto y este articulado. Pero la primera respuesta en el Congreso ha sido respetuosa. Los colegas que están en la Comisión Primera del Senado, que es donde empieza el trámite de este proyecto, los colegas que están allí me dicen que es muy probable que en esa comisión tengamos mayoría, y si el proyecto pasa en la Comisión Primera del Senado, va a plenaria, y ese paso sería realmente, nos despertaría pues ya unas posibilidades muy interesantes y muy optimistas de que el proyecto progrese. De todas maneras, Marcela, hay una cosa importante que quiero decir, y es que en la medida en que hagamos esta conversación que estamos haciendo aquí, la hagamos muy ampliamente por todo el país, y se vaya formando a partir de esta discusión y esta conversación en la que se entrega información, se hacen análisis, etcétera, se vaya formando la conciencia ciudadana, pues con muy poco tiempo esa conciencia ciudadana, que es al fin de cuentas la que conduce los destinos de la nación, es la gente, la dueña de la nación, el pensamiento de la ciudadanía es el que dirige los pasos de Colombia. En la medida en que haya la población en general vaya adquiriendo más conciencia, más conocimiento, más información, pues seguramente vamos acercándonos a un cambio profundo en la manera de tratar esta problemática. O sea, estamos avanzando en el camino correcto y avanzando a una velocidad extraordinaria, porque el recibimiento que ha tenido el proyecto en la comunidad en general y en el país ha sido extraordinario. Y hay una gran curiosidad, una gran demanda de información. Siempre estoy en este tipo de conversaciones explicando, escuchando opiniones, y cada vez estoy más convencido de que el país está preparado ya para entender y para asimilar y para aceptar este tipo de soluciones a este problema tan grave que ha convertido a Colombia en un baño de sangre tremendo de jóvenes sacrificados en esta guerra contra las drogas, que ya fracasó. Esa guerra contra las drogas es un fracaso, Marcela. Senador, ya que usted menciona la guerra contra las drogas y el narcotráfico, eso ha sido una política de Estado de Colombia desde los años 2000. Se prevé que se invierten más o menos 1.200 millones de dólares anuales en la lucha contra el narcotráfico. Y hace poco el ministro de Defensa y el presidente Duque anunciaron que se iba a reiniciar la fumigación aérea de cultivos ilícitos. En ese sentido, ¿usted considera que legalizar la coca puede contribuir a que cese esa guerra interna que posee Colombia contra distintas organizaciones al margen de la ley, y así lograr la paz que tanto anhelan los colombianos? Claro, Sebastián, es de lo que se trata precisamente. Es de lo que se trata precisamente. Lo que el país está gastando en la erradicación de los cultivos de hoja de coca es muy superior a lo que costaría comprar la hoja de coca. Yo le voy a dar los datos. Hoy por hoy, la erradicación de la hoja de coca
en Colombia cuesta al año 4 billones de pesos, 4 billones de pesos, y 4 millones de pesos al año. Pero si fumigan con glifosato, que es la idea del gobierno, que ha anunciado el ministro de Defensa, ese costo se incrementa al doble. Ya cuesta 8.8 billones de pesos la erradicación de cultivos con glifosato. Le voy a dar estos datos históricos, que son datos del propio gobierno colombiano. Entre el año 2005 y el año 2015 se erradicó y se fumigó con glifosato, esos 10 años. Y costó la erradicación de cultivos en esos 10 años 88 billones de pesos. Y las áreas de cultivo de hoja de coca no disminuyeron, sino que aumentaron en esos 10 años. O sea, fue plata perdida. 88 billones de pesos en 10 años. Equivalen al presupuesto del Ministerio de Agricultura de 55 años. Es decir, estamos votando en una política que no produce resultados, porque ahí están los cultivos, un dinero que estamos necesitando para construir vías terciarias por los campos de Colombia, para llevar educación, salud, electrificación a los campesinos, para llevar asistencia técnica, crédito de fomento, para construir redes de frío, para construir almacenamientos y sistemas de almacenamiento y de comercialización de productos agrarios, para hacer investigación científica y tecnológica, para prestar asistencia técnica, en fin, para desarrollar el campesinado. No solamente que no estamos utilizando la plata para desarrollar el país y sobre todo para desarrollar el campo, sino que adicionalmente estamos persiguiendo a 200.000 familias que viven de la hoja de coca porque no tienen otra oportunidad de vivir de otra cosa, porque viven en unos lugares tan lejanos a donde no es posible llegar para comprarles otro tipo de productos. Solamente la hoja de coca paga suficiente, tiene la suficiente rentabilidad para llegar hasta esos lugares tan lejanos. Pero finalmente, además de que estamos persiguiendo a esos campesinos que no pueden establecerse como seres humanos normales, en una vida familiar, en una vida que les reporte felicidad y posibilidades de bienestar, sino que estamos persiguiéndolos selva adentro, pues esos campesinos también están permanentemente destruyendo bosques y destruyendo selvas para poderse establecer huyendo de la fuerza pública. Y en la medida en que se va produciendo esa huida y esa destrucción de selva, pues estamos destruyendo también los ecosistemas y estamos haciéndole enorme daño a la naturaleza. Entonces, por todos los aspectos, esta política que tenemos de persecución y de criminalización de la hoja de la hoja de coca y esos derivados está llevando a una destrucción de la nación, a unos problemas de corrupción terribles, a un baño de sangre y a una inestabilidad familiar y a una infelicidad de millones y millones de colombianas y colombianos que están sufriendo las consecuencias de esa política de penalización que, repito, es absurda. Tenemos en las cárceles de Colombia 43.000 personas presas por delitos vinculados al narcotráfico. 43.000 colombianas y colombianos, fundamentalmente jóvenes y mujeres, en las cárceles precisamente por esta política tan absurda. Y ni hablar de la gente, de las jóvenes y de las mujeres y de las personas que tenemos en los cementerios. Esto es una tragedia. Y de todo el riesgo que se está corriendo permanentemente con el azar de esta política y toda la corrupción que está generando en la política, en la fuerza pública, en la justicia, en el mundo de los negocios. Esto es una tragedia. Ahora, te decía Sebastián, Juan Felipe, Marcela, les decía, ya se está explorando
por otros lados, el camino de la legalización de la marihuana, que también está cubierta en la legislación internacional de Naciones Unidas bajo los mismos parámetros de la criminalización. Pero hay unos países que han dicho no más, y entonces han legalizado la producción y la comercialización de la marihuana y del cannabis. Por ejemplo, el Uruguay, por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Portugal. Y más de la mitad de los estados de Estados Unidos han legalizado la producción y la comercialización y el consumo de la marihuana. Luego, al amparo de esa misma interpretación de la ley internacional, de los tratados internacionales, pues lo que estamos haciendo aquí es diciendo, bueno, se puede con la marihuana, pues también se puede con la coca, y entonces, con la hoja de coca y con la cocaína. Y entonces es lo que estamos proponiendo con este proyecto de ley. Senador, quisiera preguntarle, Colombia es un país productor y no tan consumidor. ¿Usted cree que con la legalización de la hoja de coca, los niños y nuestros jóvenes llegarán más fácil al acceso de ella y aumentará el consumo en nuestras ciudades? Juan Felipe, no tiene el menor riesgo. Es que a los niños les está llegando hoy la cocaína porque está en manos de organizaciones que no tienen control ninguno, que son organizaciones al margen de la ley y que pueden llegar a donde quieran y a donde puedan. Y en efecto la cocaína la están ofreciendo en las escuelas, en los colegios, en las universidades, en los parques, en todas partes. En cambio, bajo este proyecto y esta concepción de la regulación, es el Estado el que tiene el monopolio de la producción de cocaína y solamente se la va a suministrar a aquellas personas que el cuerpo médico del país autorice para un consumo, para una dosis personal, una dosis mínima. Es de la misma manera que muchas drogas que están prohibidas para la libre venta en las farmacias. ¿Cómo consigues una droga que tiene limitaciones para el consumo, para los consumidores en forma indiscriminada en las farmacias? Pues el médico te la receta, te da una fórmula y dice, bueno, usted tiene una enfermedad que se puede curar con esta droga, que se la venden en las farmacias, pero se la venden siempre y cuando yo se la formule y se la recete en mi condición de médico. Es lo mismo. Entonces, igualmente, en este caso, la persona va a donde un médico, le dice, yo soy consumidor de cocaína, el médico lo examina, ve que esa persona esté habilitada para consumir la cocaína, es decir, que sea mayor de edad y que esté en condiciones físicas y psíquicas para consumirla, y entonces se la receta en una fórmula y esa persona va y la compra. Ahora, si la persona tiene problemas de dependencia, problemas de desestabilidad psíquica o le está haciendo daño su consumo, pues entonces el médico lo trata y le ayuda a superar su problema de dependencia y su problema de salud. Ese es el espíritu de la ley. Entonces, cuando estamos hablando de ese espíritu de la ley, estamos hablando que en el marco de los derechos humanos, las personas sobre este planeta, las personas en Colombia, tenemos derecho a la salud. Y entonces, cuando estamos diciendo, esta cocaína, que es una cocaína pura, porque además lo que se está vendiendo hoy en los mercados al consumidor, en las ollas y en las redes del microtráfico, de la clandestinidad y de la criminalidad, es cocaína degradada, de muy mala calidad. En cambio, esta sería una cocaína pura, producida por el propio Estado y distribuida por el propio Estado bajo fórmula médica. Y estamos entonces estableciendo allí un derecho, repito, que es el derecho a la salud, garantizando que los consumidores van a tener una cocaína de buena calidad. Y segundo, que esa cocaína no le va a llegar sino a las personas que estén habilitadas por la ley para consumirla, que son los ciudadanos mayores de edad, mujeres y hombres. No se le va a suministrar a los niños. Y a los niños no van a tener acceso a esa cocaína, va a estar en manos del Estado y no va a estar como hoy, no la van a estar ofreciendo por ahí en las calles y en los parques y en las escuelas
y en los colegios, en las universidades, sino que la tendría el Estado para proveer a los consumidores colombianos, que bien lo decías tú, Juan Felipe, son muy pocos. Son 260.000 personas que recibirían entonces esa atención por parte del Estado colombiano, garantizada. No tendrían que estar involucrándose con organizaciones privadas para comprarles esa droga con personas que están al margen de la ley. Es más, Juan Felipe, esto nos abre o le abre a la humanidad una ventana muy interesante, que es la siguiente. Tú lo decías ahora, Colombia es un país de productores y no de consumidores. Eso es verdad. Los consumidores, ya lo hemos dicho, son muy pocos. Pero estamos produciendo el 90% de la cocaína que se vende en el mundo. El 90%, cerca de 1.400 toneladas métricas al año. El 90% de la cocaína que se produce en el mundo. Entonces, en la medida en que el Estado monopoliza la producción de cocaína, le puede decir a terceros estados, a otros estados, usted quiere implementar en su país una política también de salud pública para que sea el Estado el que le provea a sus consumidores, en el marco del derecho al libre desarrollo de la personalidad, al derecho que tiene cada persona a consumir cocaína si quiere. Eso está amparado, repito, por una ley universal también en la Carta de Derechos Humanos, que es el libre desarrollo de la personalidad. Si esos países quisieran adoptar políticas de salud pública para distribuir ellos como estados una cocaína de primera calidad proveniente de otro estado, es decir, no, hoy no pueden implementar una política de salud pública para atender a sus consumidores de cocaína a través del Estado, porque no tendrían a quién comprarle la cocaína distinto a organizaciones criminales, a organizaciones mafiosas. Y un Estado no puede comprarle cocaína al cartel de Sinaloa o a los caparrapes, a una organización criminal. Pero si es a otro Estado que se la entrega bajo garantía de que es legal, de que está producida en el marco de una ley de ese país, en este caso Colombia, seguramente otros estados se van a animar a decirle al Estado colombiano, yo también le compro a usted cocaína para yo implementar una política de suministro de esta cocaína a los consumidores de mi país, de tal manera que no tengan que estar en manos de organizaciones criminales y callejeras que están en la clandestinidad distribuyendo y vendiendo una cocaína al margen de la ley, perseguidos por el Estado en toda esta red de criminalidad y de sangre que genera todo este comercio, en vez de estar allá exponiendo la vida de esos consumidores, además comprando cocaína de mala calidad. Entonces, es posible que se abra un camino para que se implementen políticas de Estado, de salud pública, de disminución del riesgo, de mitigación del daño, de respeto a los derechos humanos en la medida en que se respete el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero además una política de respeto al derecho a la vida y a la vida digna, para que terminemos con esta criminalización que nos está generando muerte, delitos, personas en las cárceles, sufrimiento, destrucción del medio ambiente y corrupción. Senador, cambiando un poco de tema, me gustaría saber cuál es su opinión frente al préstamo que realizó el gobierno nacional a la aerolínea de Avianca. Bueno, pues perdón, ¿ahí me están oyendo? Sí, señor, claro. ¿Sí? Pues la sorpresa, nosotros ya sabíamos en la Comisión Tercera del Senado, que maneja los temas económicos, que el gobierno venía, como lo hace siempre, ahí callado la boca, escondidas, contemplando esa posibilidad, y siempre habíamos advertido, no se atrevan a hacer eso. No se atrevan a hacer eso. Eso sería absolutamente reprobable, reprochable e inaceptable. Pues lo hicieron y es una decisión que va en detrimento de esta nación, que va en detrimento de los intereses de los colombianos, que no corresponde
que no corresponde para nada al deber del Estado colombiano. Hoy, por un lado, tenemos millones de familias en Colombia con hambre. Primero hay que atender el hambre del pueblo colombiano. Y entonces nosotros propusimos una renta básica de emergencia desde hace 5 meses para que el Estado le entregue a las familias colombianas que están en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad un salario mínimo mensual durante 3 meses para que puedan vivir dignamente en medio de esta indefensión, de esta pandemia. Ese proyecto lo volvimos a presentar ahora y ya no son 3 meses, sino son 3 meses de un salario mínimo de 877.000 pesos por hogar durante 3 meses y 2 meses más, cuarto y quinto mes, medio salario mínimo por hogar a 9 millones de hogares, que son más o menos 30 millones de colombianas y colombianos. Pues nosotros le dijimos, esto es lo más importante, porque no podemos ver y aceptar que haya esta hambruna en Colombia. Una población amenazada por una pandemia, guardada en sus casas sin poder trabajar, sin tener ingresos, sin tener ahorros y con hambre. El Estado tiene la obligación y esos colombianos y esas colombianas tienen el derecho a que el Estado los proteja en esas condiciones de indefensión. Es un derecho humano, es un derecho bajo el marco de la Constitución colombiana. Yo fui constituyente del 91 y yo sé muy claramente que esa Constitución lo que dice es que esta nación le pertenece al pueblo y el pueblo tiene derechos y el Estado está constituido para garantizarle esos derechos a esa población. Y entre esos derechos está el derecho a la vida, el derecho a la vida digna. Senador. Y además es un Estado fundado en la solidaridad. Entonces, repito, tenemos 9 millones de hogares en Colombia en condiciones de hambre, en condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Primero hay que atender a esas poblaciones. Segundo, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL de Naciones Unidas, ya se han destruido en Colombia más de 140.000 microempresas y pequeñas empresas y medianas empresas. ¿Cómo es posible que se dejan quebrar las microempresas en Colombia y las medianas empresas? Y el Estado está, en vez de atenderlas y ayudarles, de prestarles sin intereses, a plazos indefinidos, de pagarles sus nóminas, de pagarles sus servicios públicos, de prestarles con qué sobrevivir y generar empleo y poder trabajar, le están prestando la plata a una compañía que no es colombiana, que tiene sede en Panamá, que no paga impuestos en Colombia y que además es una compañía en donde hay un juicio de quiebra en los Estados Unidos porque es una compañía quebrada. Luego, este gobierno está cometiendo la infamia y el atropello a los colombianos de estarle entregando 370 millones de dólares, es decir, 1.5 billones de pesos a una empresa que no es colombiana, a una empresa que no tributa en Colombia, a una empresa que está quebrada, que estaba quebrada antes de la pandemia, está votando, le está entregando de una manera inaceptable, indignante, un dinero que lo necesitamos acá para paliar el hambre de los colombianos y para que las empresas nuestras, de verdad, las microempresas, medianas, pequeñas, no se quiebren. Eso es una infamia. Senador, conocemos muy bien de todo su recorrido por los diferentes cargos públicos y privados, y ya que usted lo menciona, que usted es constituyente, en las últimas semanas ha habido una propuesta de una asamblea, de una reforma a la constituyente, una asamblea nacional constituyente por parte de varios congresistas del Partido Centro Democrático. Mi pregunta es, ¿usted cómo percibe esta propuesta? Sebastián, ya les decía, y tú lo acabas de repetir, yo fui miembro de la Asamblea Nacional Constituyente que en 1991 hizo la Constitución del 91. Ese fue posiblemente el escenario democrático más importante en el siglo pasado y tal vez en la historia colombiana, porque consolidó una constitución incluyente, garantista, democrática, y que fue hecha
como fruto de un consenso, de un diálogo entre todas las fuerzas sociales, políticas, económicas, étnicas, regionales del país. Fue un diálogo, fue un acuerdo de paz. Esas circunstancias no se repiten fácilmente en la historia. Es lo que se llama un momento constituyente. Es un momento donde la población está dispuesta a dialogar y a encontrarse, y a reconciliarse, y a buscar un punto común de convergencia que le permita a todos vivir dignamente sin renunciar a su propia identidad. Este no es un momento constituyente, todo lo contrario. El momento actual es un momento de pugnacidad, de polarización, y una constituyente en estas condiciones lo que haría sería abrir otro nuevo campo de batalla, donde se van a enfrentar fuerzas irreconciliables, que lo estamos viendo hoy todos los días en el Senado de la República. Ustedes no se imaginan el grado de pugnacidad, de agresión, de agresividad, de la pelea tan dura que se da todos los días en el Senado colombiano, precisamente porque las fuerzas están polarizadas, porque se odian, porque tienen rabia, porque son irreconciliables, porque están cada una viendo cómo derrota a la otra. Y en esas condiciones no es posible hacer una asamblea constituyente, porque, repito, sería abrir una nueva cancha para el combate político, para el insulto, para la pelea y para la violencia. No, yo no creo que este sea un camino hoy para Colombia. Senador, quizás me voy a meter por una pregunta que usted nos está esperando, pero cuando estábamos nosotros diseñando el cronograma de la entrevista, surge uno de nuestros compañeros, lo ve a usted como presidenciable. Mi pregunta es, ¿usted quiere llegar a la presidencia de la República? ¿O le gustaría? Pues mira, Sebastián, yo estoy en la política hace muchos años. Yo fui compañero de Luis Carlos Galán, fundador del Nuevo Liberalismo, de Rodrigo Lara. Antes de eso, estuvimos juntos, Luis Carlos Galán, Lara y yo, con el expresidente Carlos de la Restrepo, estuvimos con el expresidente López Michelsen. Es una vida muy larga de política. Y primero quiero decir que a mí no me impresiona mucho pues el tema de ser presidente, ¿no? Eso es una responsabilidad gigantesca y es un honor, pero es un honor que cuesta, porque te digo que es ponerse sobre los hombros unos problemas enormes, que le dañan por completo la tranquilidad a una familia y a una persona. Entonces, digamos, esa aspiración no la veo yo desde el punto de vista del halago, de que eso es un honor. No, eso lo que es una responsabilidad brutal, tremenda. Ahora, yo estoy preparado, pues me he preparado toda la vida para la vida pública. He sido alcalde, he sido concejal, he sido senador, he sido funcionario desde hace muchos años en Planeación Nacional, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Desarrollo. He sido embajador, he sido constituyente, he sido, repito, senador 2 veces. Digamos que conozco el país, conozco la problemática del país, tengo las ideas claras sobre cuáles deben ser los caminos que debemos recorrer para sacar a Colombia de esta violencia, de esta injusticia, de esta pobreza. Y si el país quiere que mi nombre esté ahí, pues yo lo pongo con mucho gusto, a sabiendas de que estoy recorriendo entonces un camino muy azaroso que me va a crear enormes dificultades personales, pero lo asumo con mucho gusto y yo estaría dispuesto. En efecto, en mi partido me preguntaron, en el Partido Verde, si yo estaría dispuesto a poner mi nombre para el concurso de selección del candidato verde a la presidencia de la República, y les dije que sí, hace unos 8 o 10 días. Les dije, con mucho gusto, si ustedes piensan que mi nombre debe estar ahí, con mucho gusto. Y entonces, digamos que ya estoy en ese camino. El Partido Verde va a hacer una consulta interna con varios precandidatos, de ahí escoge uno, y luego
ese candidato del Partido Verde va a ir entonces a enfrentarse con los candidatos de otros partidos para elegir un candidato único de las fuerzas progresistas, y finalmente el ganador en esa contienda entre candidatos de fuerzas progresistas iría finalmente a las elecciones presidenciales. Sí. Entonces, estoy en ese camino, efectivamente, y yo tendré mucho gusto. Yo es lo que he hecho toda mi vida, es estar en el servicio público y estar al servicio de la gente, de la sociedad, de la comunidad, de mi país, y al servicio de unas ideas y de unas convicciones que apuntan fundamentalmente a que este país tiene que superar la pobreza, la injusticia, la desigualdad y, por supuesto, superar la violencia para encontrar la paz. Senador, usted que es muy cercano al ex candidato presidencial Sergio Fajardo, él ha sido muy crítico de Gustavo Petro por su polarización constante al país. ¿Usted ve una posible alianza con Gustavo Petro? Yo respeto a Gustavo Petro, somos colegas allí en el Senado, es una persona importante por lo demás, es una persona culta, es un hombre que tiene ideas muy interesantes y muy importantes. Nos diferenciamos en algunas cosas, no lo tengo la menor duda, pero eso es lo más normal en la política. Lo importante es tramitar la discusión en un plano racional, en un plano inteligente, en un plano respetuoso, democrático. Y yo estoy dispuesto, de hecho he participado en varios foros con él, a estar en un diálogo y en una confrontación ideológica, tranquila, respetuosa. Y en ese camino siempre es posible encontrar puntos de convergencia y encontrar construcciones colectivas, comunes. O sea, yo no veo a Gustavo Petro como una persona enemiga ni como una persona peligrosa. No, yo lo veo como un colombiano que tiene unas ideas, algunas de ellas con las que no estoy de acuerdo y que estoy dispuesto a discutir y estoy dispuesto a convencer a mi país de que las ideas, las alternativas que estoy planteando pueden ser mejores en algunos casos a las que él está planteando, inclusive con él construir acuerdos políticos con los cuales se le pueda fortalecer al país una propuesta progresista y una propuesta alternativa. O sea, yo no soy amigo de poner a Gustavo Petro como un enemigo político. Eso me parece un error, me parece injusto, porque eso no le conviene a esta sociedad, no le conviene a la democracia que nos estemos mirando como enemigos. No, en la diferencia, respetémonos y planteemos a ver cada quien sus propias ideas. El que tenga las mejores ideas y las mejores actitudes frente al pueblo colombiano, pues que sea el que reciba el favor popular con el respeto de los demás. Esa es la manera como yo veo ese tema, Juan Felipe. Senador, bueno, le agradecemos por abrir un espacio en su agenda para estar en esto que es Noti5 de Sinfonía Radio. De verdad que ha sido una entrevista que nos ha dado claridad sobre muchos temas. La invitación es que cuando podamos, cuando sea posible, usted nos acompañe aquí en nuestra cabina. Claro, Sebastián. Muy contento, muy feliz de estar con ustedes, con Marcela, con Juan Felipe, contigo, Sebastián, en Noti5 y con toda tu audiencia en los sectores populares de Medellín, en los barrios, en las comunas, en la sociedad antioqueña en general que nos está escuchando. Un honor, una alegría enorme estar con ustedes. Gracias por la invitación y claro está, muy contento de poder ir allá a estar con ustedes físicamente cuando esto ya sea posible, y allá estaré con ustedes. No tengas duda, iré con mucho gusto, Sebastián, a atender la invitación que me hagan. Muchas gracias, feliz día y gracias de nuevo por esta invitación que me honra y que me alegra mucho. Muy amables. Así es, senador, esperamos pues contar con su presencia para próximas invitaciones de aquí ya de manera presencial, habrá temas de interés nacional y de nuestro departamento de Antioquia.